jueves, y quiero invitarles a que podamos leer la Biblia, capítulo número 15 del libro de los Salmos. Vamos a leer en esta hora de esta noche, del verso 1 al 5. Dice de la siguiente manera: Jehová, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para poder buscarle al Señor. Quiero siempre motivarles, hermanos, para que busquemos a Dios con todas nuestras fuerzas, que nos acerquemos a Él en oración y estemos alabándole en todo tiempo, le estemos glorificando, ya que Dios siempre merece que nosotros con todo nuestro corazón le alabemos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a adorarle, vamos a decir: Señor, bendito eres, exaltado seas, oh Señor. Te adoramos en esta noche tan especial. Nos rendimos ante tu presencia, nos rendimos ante tu altar para alabarte, Padre. Grande eres, Jesús. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Señor, tú mereces la gloria, mereces la alabanza en esta noche, mi Dios. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor.
levantamos en esta hora de esta noche. Elevamos nuestras voces y nuestro corazón delante de tu presencia para poder bendecirte a ti, para poder alabarte a ti, Señor, en conjunto con toda familia que hoy te esté buscando. Padre, exáltate en todo lugar en donde los corazones se estén elevando delante de ti. Yo te pido, Dios, que bendigas, que ahí esté tu presencia cubriendo los corazones, llenando toda vida que pueda sentirse en angustia, porque tú eres nuestro consolador y nuestro ayudador. Quiero invitarles para que alcen su mano y su voz ahí en su hogar y busquen a Dios y le digan: Señor, necesitados estamos hoy de ti, necesitados de tu presencia, necesitados de tu gloria. Exáltate, Dios, poderoso, poderoso Rey. Exáltate, exáltate, mi Dios. Glorifícate, glorifícate. Aquel pueblo que te busca, que anhela estar cerca de ti. Adorado, 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 adorado. Pongamos nuestras vidas en las manos de Dios y dejemos que Él se glorifique. Dejemos que su voluntad se establezca en nuestros corazones. Y digámosle: Dios mío, ven a ministrar, ven a fortalecer hoy nuestras vidas, ven a ministrar hoy nuestros corazones con tu precioso Espíritu Santo. Glorifícate, nos disponemos como vasos para que tú los llenes con tu presencia, para que tu gloria se desborde. Tu santa palabra dice que aquel que crea en tus santas escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy anhelamos que corran esos ríos de nosotros y por nosotros, Padre eterno. Que fluya tu gloria, que fluya tu presencia, que seamos ministrados, que seamos fortalecidos con tu gloria, Padre. En tu mano nos abandonamos en esta hora tan especial de esta noche, creyendo que tú te estás, Dios mío, manifestando a nuestros corazones. Alabado seas por los siglos de los siglos, oh Señor. Continúa revelándote a todo corazón, a toda vida. Gracias te damos en esta hora tan especial de esta noche. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Alabe al Señor ahí desde su hogar, hermano y hermana. Quiero motivarle para que estemos siempre con un corazón que busque de la presencia de Dios, con un corazón que anhele poder conocer siempre la palabra, ese consejo maravilloso que sabrá prepararnos para que nosotros siempre podamos bendecir su nombre y caminar en agrado de su amor. Quiero darles un anuncio. Hemos estado compartiendo por las redes sociales y yo he invitado a la familia de Iglesia Restauración para que compartan un anuncio muy importante que tenemos. Este día lunes que se acerca, que es fecha 27 de abril, ya casi estamos cerrando el mes de abril, a partir de las 7 de la noche, vamos a estar uniéndonos en oración. Y esto va a ser algo muy especial, porque no solamente va a ser a nivel de nuestra congregación acá en San Marcos, vamos a estar uniéndonos a nivel de la misión de iglesias de restauración desde el Perú, es decir, Sudamérica, países de Centroamérica como lo es Guatemala, El Salvador, y también Norteamérica, Estados Unidos, México específicamente, donde se encuentran las filiales, es decir, desde Sudamérica hasta Norteamérica, a lo largo de nuestro continente, vamos a estar uniéndonos las iglesias de restauración para poder estar clamando. Este lunes 27, por lo menos, tenemos dos fechas, lunes 27 y lunes 4 de mayo, es decir, este lunes que se acerca y el próximo, vamos a estar haciendo esta oración juntos, vamos a estar uniéndonos todas las iglesias, todos los ministros de Iglesia Restauración. Yo espero en Dios
que nosotros acá en San Marcos también podamos unirnos a esa transmisión y estemos clamando y estemos buscando de Dios, porque esta actividad es para poder poner no solamente la situación que estamos viviendo, sino especialmente nuestras vidas espirituales, para que Dios pueda siempre inquietar nuestros corazones y podamos mantenernos en un avivamiento continuo, en un avivamiento constante, y podamos contemplar y estar también encajando dentro de la voluntad de Dios en la medida que estemos en su presencia, clamando para que Él establezca sus propósitos maravillosos en nosotros. Entonces no lo olviden, lunes 27, que sería este lunes que se acerca, y lunes 4 de abril, que son las dos fechas que hasta el momento tenemos, y yo les invito a ustedes, hermanos de Iglesia Restauración, para que compartan este anuncio. Yo ya se los he dejado en el grupo que tenemos de Messenger, grupos de miembros de Iglesia Restauración, para que ustedes lo tomen de ahí y puedan también compartirlo en los muros de su Facebook o en todas las redes sociales que tengan. Pónganlo en su estado de WhatsApp, pónganlo en Instagram, cualquier red social que ustedes utilicen. Compartámoslo para que mientras más personas estemos uniéndonos en oración, mejor tanto para nosotros como también podemos creer que Dios se conmueve cuando el pueblo se une para poder estar orando. Bueno, vamos a pasar ya a la lectura de la palabra del Señor en esta hora de esta noche. Yo quiero que continuemos con el tema con que iniciamos el día martes y vamos a llevar esta secuencia de estudios. Yo creo que estos estudios pues van a ayudarnos mucho para darle siempre un aprovechamiento intenso al tiempo que nosotros tenemos en nuestro hogar. Hincapié en que es importante orar, es importante congregarnos, es importante leer la Biblia, poner atención a las Escrituras cuando se nos predica. Eso es muy importante, pero vamos a hacer hincapié en la necesidad de que nosotros procuremos leer la palabra de Dios. Iniciando el año, acá con las familias de Iglesia Restauración, yo les proponía que leyeran la Biblia por lo menos una vez al año, y exponíamos que leyendo 3 capítulos diarios podemos leer en los 365 días que tiene nuestro año 2020. Nosotros podemos leer las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, 3 capítulos diarios, es decir, que vamos a dedicar por lo menos 20 minutos a la lectura para tener una lectura detenida y poder comprender la palabra de Dios. Si queremos leerla 2 veces al año, pues podemos leer 7 capítulos diarios. El asunto es que iniciamos el año 2020 con metas de oración, metas de lectura de la palabra, para que nuestras vidas se puedan fortalecer. Y ahora que contamos con más tiempo, yo creo que las familias de Iglesia Restauración pues han de haber ya avanzado en su lectura, y creo que vamos a salir de este tiempo de guardarnos en nuestra casa con mucho más conocimiento de la palabra del Señor. Y para poder fortalecer esas metas que tenemos, es de que yo quiero compartir con ustedes este estudio para hacer siempre hincapié en que es importante que estemos estudiando las Escrituras. Voy a leer en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hagamos una oración, digámosle al Señor: Señor, queremos darte gracias en esta hora tan especial de esta noche. Es para nosotros un privilegio reunirnos por este medio. Gracias por mi familia, que estamos acá, Señor, buscándote a ti, y gracias por las familias que de su hogar también están buscando tu rostro, están deseando poder perseverar y crecer en tus caminos. Hoy oramos para que tu palabra pueda llegar a los corazones y ella, Señor, pueda enseñar, pueda redarguir, pueda corregir y pueda instruir en toda justicia, a fin de que todos nosotros que nos exponemos a ella estemos preparados para toda buena obra. Y sobre todo, que nuestros corazones, Dios mío, puedan ser alertados para que nos preparemos para estar siempre, Señor, en comunión contigo, para que podamos encontrarnos en una buena posición y condición, Dios mío, para el encuentro contigo, Jesús.
Alabado seas, Padre eterno, en esta hora, esta noche. Pongo las peticiones de todas las personas, Padre. Escucha ese clamor, escucha esa oración. Padre, obra en ellos, exáltate en la vida de cada uno de aquellos que te están buscando en esta hora. En el nombre de Jesús, alabado seas mi Dios, por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con el tema que tenemos sobre la inspiración de las Escrituras. Es importante que nosotros, los creyentes, que tenemos la Biblia como ese libro divino y precioso que Dios nos ha dejado, como alguien dijo, es como una carta de amor para nosotros los seres humanos, que este libro pueda convertirse para nosotros los creyentes en un libro del cual nosotros estemos echando mano continuamente con la certeza de que Dios nos está hablando a través de él. Leíamos ya en Timoteo, Pablo le escribía a Timoteo y le hacía ver de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Hemos hecho hincapié en el estudio pasado de que desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros que tenemos son inspirados por el Señor. Participaron ciertamente hombres comunes y similares a nosotros, con debilidades, con tentaciones, con defectos, con pasiones, como las que hoy también nosotros padecemos y sufrimos, pero Dios tuvo a bien elegirlos a ellos para que estos también participaran en la escritura de aquellos libros que hoy han llegado a nuestras manos, con la finalidad de que nosotros, con la ayuda de Dios, podamos entender que Él nos está hablando a través de su palabra. Y eso es lo que nosotros queremos fortalecer a través de este estudio. Que nosotros, la iglesia, entendamos que las Escrituras son divinas, han sido inspiradas por Dios y que Dios nos está hablando a través de ellas y que también nos está entregando mandamientos a los cuales nosotros tenemos que ajustarnos con la finalidad de poder agradarle, de poder llevar, por supuesto, una mejor vida mientras estamos en esta tierra, porque claramente la Biblia, cuando entra a un hogar, cuando entra a una nación, la Biblia genera un cambio poderoso. Las Escrituras generan un cambio maravilloso. Cuando nosotros los seres humanos acudimos a la palabra, por ello el enemigo en ciertas épocas, aún en este tiempo, nosotros sabemos bastante bien que hay países en donde es prohibido que las Escrituras, que la Biblia pueda llegar a la población. Es prohibido que crucen las fronteras, que puedan entrar a estos países. Pero claramente la Biblia tiene poder y cuando llega a naciones, cuando llega a países, Dios empieza a hacer cosas grandes. Por eso recalco, hay un ataque de parte del enemigo para que nosotros los creyentes de repente nos ocupemos en otras actividades y no estemos dando tiempo para poder dar lectura a la palabra de Dios, porque nosotros perdemos cuando no tenemos conocimiento de la Biblia, si nosotros ignoramos las enseñanzas que Dios nos está dando, si ignoramos las promesas que Dios nos está brindando a través de las Escrituras, claramente nosotros vamos a salir perjudicados. Por eso hoy, teniendo la Biblia a la mano, es un pecado, vamos a decirlo, que no leamos las Escrituras, que no corramos a ellas y que estemos aprendiendo de ellas para que nuestra vida espiritual se fortalezca. Yo creo que si los cristianos hoy ignoran las Escrituras, no es por causa de su pastor, no es por causa de sus maestros que les enseñan la Biblia, sino es más bien por causa de que nosotros aparentemente estamos muy atareados y no estamos dando tiempo para poder leer la palabra del Señor. Si ustedes como creyentes dicen, yo no sé mucho de la Biblia, no es la culpa de nadie más, es la culpa nuestra por causa de no dedicar tiempo a darle lectura y aprender sobre ella, porque ahí es donde tenemos todo ese conocimiento que Dios nos está dando. Es la guía que Dios nos ha puesto en las manos. A raíz de que han transcurrido cientos de años, la Biblia ha llegado a nosotros a través de este compendio de libros, el cual hoy nosotros denominamos como la Biblia, como un libro sagrado. En las pastas a veces dice Santa Biblia y se identifica
como santa, porque es uno de los atributos que Dios posee. Y es a través de la palabra de Dios que el Señor también va presentándonos a su Hijo. El Padre va presentándonos a Jesucristo para que le conozcamos. Es importante que nosotros también tengamos conocimiento de las evidencias que la Biblia nos está dando. Dijimos que tenemos evidencias internas y externas. Las evidencias externas son aquellas que están contenidas dentro de la misma Biblia, es decir, declaraciones escriturales donde la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Vamos a observar algunas de estas. Quiero que leamos en el Salmo capítulo 19, versos 7 al 11. ¿Qué nos dice la Biblia en este pasaje? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Aquí en el libro de los Salmos, en este capítulo 19, se nos está detallando que la ley viene de Dios, que estas enseñanzas han procedido del corazón de Dios para nuestras vidas. Se está exponiendo que las escrituras vienen de Dios, ellas mismas dan testimonio de que Dios fue quien nos las entregó. Voy a leer otros pasajes. Salmo 119, versos 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Leamos ahora en Jeremías 36, 1 al 2. Noten este pasaje que dice: aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Por lo menos a Jeremías se le adjudican 2 libros. Este libro del profeta Jeremías, y el libro de Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías. Nosotros vemos que acá es Dios quien se está dirigiendo a Jeremías, y aquí se nos da testimonio de que es esa sabiduría de Dios, de que es esa dirección, es esa inspiración que Dios está dando a este profeta para que hoy nosotros podamos contar con estos escritos preciosos, y adjudicamos a estos escritos que es la mano de Dios la que ha permitido que lleguen hoy a nuestro corazón. Juan capítulo 10, verso 35, ¿qué dice? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y luego dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Hay que hacer hincapié en este versículo de que dioses se nos escribe con D minúscula, y dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y luego agrega, y la escritura no puede ser quebrantada. Aquí, más que todo, yo quiero hacer resaltar el hecho de que lo que se está diciendo es de que Dios entregó la palabra a estos que eran hombres, a estos que en algún momento, pues, ciertas personas admiraron, ciertas personas respetaron, pero acá Jesús estaba detallando el hecho de que fue Dios quien les entregó la palabra, que solamente fueron vasos que Dios utilizó, que solamente fueron canales para bendición de las personas de aquel entonces y para todos nosotros hoy en día. Entonces, leemos otro pasaje, 2 de Pedro capítulo 3, verso 15 al 16. Noten lo que dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia
perdición. Se estaba colocando las epístolas escritas por el apóstol Pablo a la par de las otras escrituras. Y se estaba diciendo acá que Dios se había encargado también de inspirar al apóstol Pablo. Por eso es de que dentro del canon bíblico nosotros vemos que en relación al Nuevo Testamento hay una variedad muy alta de cartas escritas por el apóstol Pablo, porque hay una claridad de que Dios estaba ahí inspirando a este hombre. Aquí hay un testimonio más por parte de la Biblia de que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios la inspiró. Ahora vamos a ver algunas de las evidencias externas. Son aquellas que se presentan o que presentan situaciones tocantes a la Biblia que únicamente pueden ser explicadas por medio de la aceptación de que ella es la palabra de Dios. Algunas de las evidencias más notables son las siguientes. Vamos a ver su unidad. La Biblia fue escrita por no menos de 40 autores. La mayor parte de ellos nunca se conocieron, pues existieron en épocas muy diferentes, con intervalos de hasta 1600 años. Vivieron en países diferentes, poseyeron personalidades y oficios tan desiguales como lo son el de pescador. Mateo 4:18 nos dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aquí se nos habla de un hombre que Dios le dio el privilegio de participar en las Escrituras. Dios lo inspiró para que participara en las Escrituras, porque tenemos las dos cartas de Pedro, de quien se está hablando acá en Mateo capítulo 4, verso 18, y que se nos dice, era un pescador. También participaron poetas, por ejemplo, Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 1 dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Ahora vemos que hay una diferencia muy amplia entre las profesiones que tenía Salomón y la que tenía Pedro. Eso es lo que queremos hacer resaltar acá, que aunque estos personajes tenían profesiones y culturas muy distintas, enseñanzas muy distintas en cuanto a su educación o a sus posibilidades económicas, al final tuvieron una convergencia en cuanto a aquello que Dios les inspiró, en cuanto a aquello que Dios les usó para poder escribir. También hubieron reyes, por ejemplo David, tenemos muchos escritos de David en los Salmos. Hubieron médicos, por ejemplo Lucas, el médico amado, como nos lo dice en cuanto leemos el libro de los Hechos o el Evangelio que ha sido adjudicado a este hombre que acompañó en algunos viajes misioneros al apóstol Pablo. Pero a pesar de todo ello, la Biblia no es simplemente una colección de 66 libros diferentes. Es un libro que muestra una unidad de continuidad histórica, doctrinal y de revelación. Ya vimos que los que participaron en la escritura de la Biblia tenían oficios distintos, posiciones sociales diferentes, pero aún así hay una unidad. ¿Y cómo podemos explicar esta unidad? Aunque vivieron en épocas diferentes y muchos de ellos ni siquiera leyeron los escritos de los otros, aún así hay unidad. Esto solamente puede ser explicado y colocado como un milagro dentro de lo que es esta categoría que podemos definirla como la palabra de Dios. Esa es la única explicación. Creo que nosotros, si logramos ser justos con nuestras acciones y en la manera en que nosotros muchas veces logramos comunicar un mensaje que ha sido traspasado de generación en generación, muchas veces logramos identificar ciertas diferencias. Por ejemplo, en la familia puede ser que el abuelo haya contado a su hijo ciertas experiencias y el hijo se los haya contado a sus hijos, es decir, a los nietos, pero que de alguna manera ahora lo que en un principio se contó vaya marcando una diferencia. Eso no sucede con las Escrituras. No hay la participación de la imperfección humana en cuanto a lo que se escribió, es decir, que porque Pedro haya sido pescador y que porque Salomón haya sido un rey, eso no significa que ellos escriban cosas distintas. Y eso solo se puede explicar porque Dios estaba ahí.
dirigiendo e inspirando y colocando las cosas de acuerdo a su propósito. Por eso podemos decir que la Biblia marca una unidad total de principio a fin. Hablamos sobre su extensión. La Biblia no es solamente un libro que habla sobre asuntos espirituales. Ella se extiende para tocar temas científicos. Job 38:33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Aquí se nos está hablando del orden que Dios estableció en cuanto a lo creado, en cuanto al momento en que alzamos a los ojos y vemos nosotros las estrellas y vemos cómo Dios conformó todo lo que en los cielos nosotros podemos contemplar. También habla sobre temas históricos. Vemos los libros de historia que encontramos en la Biblia, que jamás la historia que conocemos hasta el presente ha puesto de cabeza lo que la Biblia dice, sino al contrario, ha afirmado verdades escriturales en cuanto a los libros históricos que la Biblia posee. Todo lo que en la Biblia nosotros encontramos no son fantasías, no son cuentos, no son inventos, sino que son cuestiones que sucedieron. Si hablamos sobre el Nuevo Testamento, todo lo que el Nuevo Testamento nos brinda son hechos que la historia puede certificar. Vemos entonces, por ejemplo, temas culturales. Dice Génesis 18:4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Aquí se está hablando sobre ciertas tradiciones, sobre ciertas culturas que los judíos tenían, que de alguna manera, pues nosotros también en cierto momento tenemos, pero la Biblia nos presenta ejemplos claros de muchos temas. Por eso la Biblia es tan interesante. Vamos a ir viendo más adelante cómo la Biblia ha sido siempre el libro más vendido a causa de que la Biblia no deja ningún tema afuera. La Biblia acapara todos los temas que le competen a la humanidad poder ordenar, porque es Dios quien preparó este libro para que nosotros los seres humanos podamos ser dirigidos por él. También trata sobre temas sociales, sobre temas sanitarios, sobre temas incluso psicológicos, y esto pues abarca que nosotros podamos tener. Eso es en cuanto a la extensión. Vamos a ver ahora sobre sus profecías. El cumplimiento en la historia de las diferentes profecías bíblicas es una de las evidencias más convincentes de su origen divino. En la Biblia se encuentran profecías como la de la sucesión de los grandes imperios mundiales. Se anuncia por completo la llegada de grandes conquistadores como Ciro. Van a ir en Esdras, capítulo 1 y verso 1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo. Y ahí continúa este capítulo número 1, pero trata sobre el tema de cómo Dios levantaría un rey que ni siquiera sería parte de los israelitas, y este los ayudaría estableciendo aquello que aún los mismos israelitas, los mismos hebreos habían abandonado, y permitiendo que los enemigos de los israelitas pudiesen también ser vueltos hacia atrás por aquella autoridad que Dios había dado a este rey. Es decir, se empieza ya a notar el cumplimiento de sus profecías. Se profetiza con siglos de antelación la fecha exacta, la venida del Mesías. No solamente la fecha exacta, sino el lugar preciso. Dice en Mateo capítulo 2, verso 3 al 6, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces vemos cómo sus profecías y muchas más se han cumplido, y muchas que faltan van a cumplirse también. Veamos también sobre sus evidencias externas, sobre su aceptación. Aunque no han faltado los detractores de la Biblia, lo cierto es que ella sigue siendo el libro de mayor popularidad jamás escrito.
el libro que se ha traducido a mayor número de idiomas que ningún otro. Cada año, desde que se inventó la imprenta, ha conquistado el primer lugar en un número de ejemplares impresos y distribuidos. Su aceptación es universal, la leen los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Ha sido inspiración de escritores, oradores, políticos, artistas, etc. Es el libro sobre el que mayor número de comentarios se han escrito. Millares de eruditos se han dedicado a su estudio sin agotar. Después de siglos, sus enseñanzas y verdades. Este fenómeno, sin comparación, es otra prueba de su origen divino. Aunque la Biblia por cientos de años ha sido expuesta a detractores y ha sido expuesta a personas que con un corazón sincero esperan enseñarla, sus temas nunca se agotan y la Biblia siempre está a la vanguardia en cuanto a poder cubrir las necesidades que los seres humanos tenemos. Aunque se ha pretendido destruirla, la historia misma nos lo ha dejado ver que la Biblia siempre ha salido a la luz. La verdad de Dios ha permanecido. ¿Y eso cómo podemos explicarlo? Gentes con poder, con gobierno, con autoridad, han deseado eliminar la Biblia y no lo han logrado. No han logrado eliminar las Escrituras. La Biblia continúa siendo el libro que nosotros los seres humanos más utilizamos, que nosotros los seres humanos más leemos. Por eso, esta es otra razón para que nosotros los creyentes continuemos hacia adelante. En cuanto a su aceptación, quiero hablar sobre un personaje de la historia. Abraham Lincoln, un presidente de los Estados Unidos, dijo de la Biblia: este gran libro es el mejor don que Dios haya dado al hombre. Todo lo bueno que el Salvador dio al mundo se comunicó por medio de ese libro, y de no ser por él, no podríamos discernir el bien del mal. Creo que son palabras muy interesantes que nosotros mismos podemos reconocer que son una verdad. Es decir, la Biblia ha llegado a tantas personas, ha llegado a todos los estratos sociales. La Biblia tiene poder para cambiar las naciones, tiene poder para cambiar a las personas. Veamos su poder. La Biblia es el libro que más vidas ha cambiado. Ella transforma el carácter de los hombres y de los hogares. Su lectura anima, reprende, consuela, corrige. Quien la lee no vuelve a ser el mismo. Ella ha inspirado a grandes de la historia y ha precipitado grandes acontecimientos. Ningún otro libro ha probado tener más poder para mover el corazón humano que la Biblia. Entendiendo esto, es de que nosotros podemos reconocer lo que muchos hombres han hecho para poder permitir que la palabra de Dios pueda llegar a más personas cada día. Quiero culminar en este momento leyendo un relato de la historia, específicamente de acá, de nuestra Guatemala, acá donde Dios nos ha permitido nacer, crecer, y cómo es que hoy nosotros tenemos la oportunidad de tener la Biblia al alcance. Yo sé que pues la palabra de Dios siempre ha existido y en algún momento se ha esperado tener monopolio de ella y se ha creído que solo ciertas personas, solo ciertos iluminados pueden interpretarla y pueden de alguna forma presentarla a los demás, pero siempre ha existido un pueblo, siempre Dios ha tenido personas que se han esforzado porque la palabra de Dios llegue a nuestras manos. En cuanto a la historia de nuestro país, quiero leerles, porque voy a leer estas páginas sobre la biografía de un hombre llamado Federico Krohn, y con esto quiero culminar. Entre los años 1835 y 1854 se distribuyeron Biblias en Centroamérica. Era una época en que, a pesar de garantizar la libertad de culto, la práctica distaba mucho de eso. En Guatemala se tiene conocimiento que en 1841 Federico Krohn, en ese entonces de 25 años, vino a Guatemala como colportor, que era un término que se utilizaba para describir a aquellas personas que difundían las escrituras en ese periodo. Federico Krohn, quien había vivido en Belice y venía con grandes deseos de difundir el mensaje del Evangelio, se estableció en la antigua Verapaz o Verapaces.
zona donde se encontraba una colonia de inmigrantes agrícolas llamada Abbottsville. Esta colonia estaba integrada por 80 colonos y estaba ubicada en el valle de Polochic. Crowe laboró como maestro de la pequeña población, pues su antecesor había abandonado el puesto. Fue en esta área en la que Crowe comenzó a extender su misión evangelizadora mediante visitas en las casas y lecturas dominicales de las Escrituras, algunas veces frente al ayuntamiento, es decir, algunas veces frente a la municipalidad. No obstante del amor de Crowe por llevar las Escrituras, sus acciones no quedaban allí. Logró apoyo de la Sociedad Bíblica de Belice para que le enviasen un suministro de Biblias en español. Esta las entregaba a visitantes del interior y de la comunidad. En ese primer año distribuyó 200 ejemplares dentro y fuera de Abbottsville, es decir, en la comunidad donde él laboraba. La sociedad beliceña le pagó algunos de los gastos de los viajes que realizó y le ayudó a comprar un caballo. Las travesías de Crowe dieron su fruto, pues logró introducir el Nuevo Testamento como libro de lectura en varias escuelas. A pesar de estos primeros frutos, Crowe experimentó durante los 5 años que vivió en Guatemala oposición y persecución, las cuales le llevaron a desarrollar su creatividad por el genuino deseo de llevar las Escrituras a toda persona posible. En una ocasión colocó un estante en la feria de Salamá, eso fue en septiembre de 1843, para vender a precios bajísimos las Escrituras o la Biblia. A pesar de las prohibiciones, persecuciones y estar sin salario, Federico Crowe no desistió en llevar la palabra de Dios a los guatemaltecos. Es así que Federico Crowe, valeroso hombre, continuó vendiendo Biblias a bajos precios a varios guatemaltecos, por lo que muchas personas compraron las Escrituras, pero esto igualmente le creó oposición, por lo que fue obligado a atender su venta por la puerta de atrás, para finalmente, por presiones de ciertas autoridades, Crowe no pudo ya vender nada. Aún así, Crowe no desmayó y viajó a la capital para manifestar que él no había quebrantado ninguna ley, pero después de varios meses de estadía en la capital guatemalteca se promulgó un edicto que prohibía la lectura y posesión de la Biblia. A esta desalentadora noticia se le agregó a Crowe una carta en la que la Sociedad Bíblica Beliceña ya no podía pagarle su salario y que se suspendía su agencia. Esto no amilanó a Crowe, sino que decidió continuar adelante por él mismo. Después de un tortuoso viaje, trajo a su esposa de Abbottsville a vivir con él en la ciudad de Guatemala y sin desaprovechar la oportunidad y gracias al apoyo del guarda de la aduana, logró ingresar algunas Biblias. Su perseverancia rindió nuevamente frutos y por recomendación de Diego Thompson, quien se enteró de su trabajo en Guatemala, solicitó al Comité Auxiliar de la Sociedad Bíblica de Belice que le nombrase nuevamente como su agente en Guatemala, noticia que vino acompañada de un giro para sus gastos. Es así que Crowe nuevamente desarrolló su creatividad, pues las autoridades civiles se habían enterado de que había traído una cantidad de Biblias, por lo que le prohibió rotundamente que no vendiese ni donase un ejemplar de las Sagradas Escrituras. De los ejemplares como dueño, les escribió su nombre y entonces los prestaba a quien quisiera leerlos. Al mismo tiempo abrió su primera escuela en donde los alumnos podían leer las Escrituras y a los que aún no sabían leer y escribir, Crowe se la leía los domingos. Hasta ahí vamos a dejar esta biografía. Si ustedes quieren saber más de este hombre que es parte de la historia de nuestro país, les invito a que lo busquen. Hay una biografía y un libro sobre su biografía y de su labor que él hizo acá en nuestro país. Esto se los quise presentar para que nosotros nos preocupemos por leer la Biblia. Hoy a nosotros nadie nos está diciendo, no nos están prohibiendo leer la Biblia. Tenemos tantas Biblias en nuestra casa, tenemos Biblias que nos han regalado, tenemos Biblias que hemos comprado, tenemos Biblias de diferentes traducciones, tenemos Biblias a la mano para poder leer las Escrituras y aún así muchas veces no le damos lectura a la palabra. Estudiamos la Biblia. Este tiempo es un tiempo para que conozcamos más de la palabra de Dios y yo les motivo para que busquemos a Dios entendiendo cuánto poder tiene la palabra, recurramos a ella
y permitamos que las Escrituras queden selladas en nuestro corazón, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es efectiva y es necesario que nosotros los creyentes la llevemos como una espada o como un estandarte a aquellos que están necesitados, porque la palabra de Dios siempre va a tener un efecto muy especial. Vamos a orar, digamos: Señor, queremos darte gracias en esta hora de esta noche por permitirnos estudiar tu palabra. Padre, que pueda crecer en nuestros corazones una disciplina, una perseverancia por leer tu palabra. Que todo lo que hoy hemos estudiado nos anime, nos motive, Padre bueno, para que podamos aprender de ti. Dios mío, ayúdanos a conocer tus verdades, alimentarnos de ese maná del cielo, de ese pan que tú nos das. Que podamos proseguir, que podamos avanzar, que podamos abrazar tu misericordia, tu amor, y podamos, Padre bueno, recibir tu palabra a través de esforzarnos por darle lectura a las verdades tremendas que tú tienes para nosotros. Alabado seas por siempre y para siempre. Gracias te damos, Señor, por todas aquellas personas que tú usaste para que la palabra hoy nosotros la tengamos a nuestro alcance. Hoy podemos crecer, hoy podemos avanzar, hoy tu pueblo puede despertar a través de conocer tu palabra, porque si va a haber avivamiento, Señor, es por tu palabra, es por vivir de acuerdo a tu palabra, es por conocer tu palabra. Levántanos, oh Señor, ministra y auxilia. En tu mano nos abandonamos, Rey de reyes y Señor de señores, y te damos gracias en esta noche tan especial. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, queremos finalizar ya nuestro servicio. Solamente les animo para que podamos el día domingo estar siempre con esa disposición de tiempo para buscar a Dios en nuestro culto. 10:30 de la mañana estaremos transmitiendo. El día sábado a las 7 de la noche, ya mañana viernes, en el grupo los miembros de Iglesia Restauración estaremos compartiendo el tema para que en nuestro hogar, con nuestros delegados, que podamos nosotros estudiar la Biblia, que podamos cantarle al Señor, que podamos orar. Y les recuerdo, este lunes 27 de abril y lunes 4 de mayo, vamos a unirnos con la misión de restauración desde el norte de nuestro continente hasta el sur, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Con las iglesias de restauración nos vamos a estar uniendo para poder exclamar. Así que no nos perdamos ninguna de nuestras actividades y mantengámonos siempre buscando al Señor. Que Dios les bendiga y que pasen feliz noche. Amén.